La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Levítico 5. Como continuación de las ofrendas por el pecado, este capítulo habla de las ofrendas por la culpa, Asham en hebreo, y su explicación abarca hasta el verso 7 del siguiente capítulo en la mayoría de nuestras Biblias en español. El procedimiento de estas ofrendas es muy similar a la ofrenda por el pecado del ciudadano común. Algo que no se menciona por el momento, pero considero importante adelantar, es que el pecado y la culpa siempre se transfería simbólicamente al santuario, aunque no se llevara sangre a rociar delante del velo del lugar santísimo. Porque en estos casos el sacerdote debía comer una parte de la carne y así por medio del ministro oficiante el pecado era pasado al santuario. Otro símbolo de Cristo, quien no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, según 2 Corintios 5:21. Aprovecharemos para examinar algunos principios que hablan de la perfecta justicia divina. Primero, la ignorancia no es buen negocio. En muchas legislaciones no es posible alegar ignorancia de la ley ante los tribunales. En la legislación establecida por la teocracia, es decir, el gobierno de Dios como Rey de Israel, el principio es que en el momento de conocer y comprender que se cometió la falta, entonces se recibe la culpa y por lo tanto se hace necesaria la expiación. Es decir, Dios tiene compasión de quien peca por ignorancia, pero tarde o temprano la culpa alcanzará al transgresor de su santa ley. Por lo tanto, la ignorancia no es buen negocio. Es nuestra obligación conocer la ley y obedecerla. Segundo, hay esperanza para los más pobres. Otro asunto impresionante es la gran condescendencia divina para proveer un medio de expiación para los más pobres. Como ofrenda por la culpa debía ofrendarse una hembra de ganado menor, pero si la persona que se descubrió culpable no tenía las posibilidades para eso, podía traer un par de palominos, y aun si esta mínima ofrenda no le era posible, podía llevar la 10ª parte de una efa de flor de harina, el equivalente a 2 litros de cereal. Esto es maravilloso porque hay esperanza para los más pobres, y ahora con mucha más razón bajo el nuevo pacto en Cristo. Tercero, Dios está dispuesto a perdonar incluso las faltas cometidas directamente contra Él. El primer tipo de ofrendas por la culpa tratadas en este capítulo tienen que ver básicamente con la impureza, pero el segundo tipo es para expiar la culpa de alguien que comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, declara el verso 15. Estamos hablando de un sacrilegio, una falta cometida directamente contra Dios. Lo asombroso es que Yahvé hizo provisión para expiar este tipo de pecados. Qué maravilloso es el carácter misericordioso y perdonador de nuestro Dios. Y cuarto, la falta de testificación es pecado. Para finalizar, quiero llamar tu atención al versículo 1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Ahora hagamos una aplicación por contraste. Si es pecado no testificar en un tribunal para que se haga justicia, ¿cuánto más lo es no testificar de las portentosas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas? Hemos contemplado un poquito del bellísimo carácter de Dios. ¿Qué esperas para compartir lo que aprendes cada día en su palabra con tus amigos? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.